Buenas noches, ¿me confirman si me están escuchando? Buenas, un saludo para Lady, Aura, Sebastián, Andrea. Buen día, docente. Sí lo escucho claramente. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar, yo creo que 2 o 3 minuticos y arrancamos para aprovechar esta horita. Hola, buenas noches, profe. Hola, Andrea, buenas noches. Bueno, gracias, Aura. Bueno, nuevamente, buenas noches para todos. Me alegra mucho saludarlos y contar con la presencia de ustedes en este espacio de CIPAS, donde voy a hacer algunos ejemplos que les van a servir para desarrollar la tarea uno, el ejercicio 3 y 4. ¿Sí? Quiero que me confirmen si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estaba hablando ya con el micrófono apagado. Esperen un momentico.
Bueno, entonces les estaba contando que en esta tarea, en el ejercicio 3, cada uno de ustedes va a tener un ejercicio de una ecuación exponencial y una ecuación logarítmica, ¿sí? Dependiendo, pues, obviamente la letra que cada uno tiene, pero todos tienen que hacer básicamente lo mismo. Entonces aquí, pues, en la presentación estoy confrontando los dos tipos de ecuaciones, ¿no? Está la ecuación exponencial, donde uno identifica que se llama ecuación exponencial porque la x hace parte de un exponente, ¿sí? Entonces la x está como exponente y pues obviamente resolver la ecuación será encontrar el valor de la x. Y tenemos la función logarítmica, donde obviamente vamos a utilizar los logaritmos. Para ambas es importante utilizar las propiedades, tanto de los exponentes como las propiedades de los logaritmos. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Bueno, esta es la tabla de ejercicios que tenemos. Entonces cada uno de ustedes en este momento sabe cuál le tocó de acuerdo a la elección que hizo. Entonces, como les decía, hay una ecuación logarítmica y hay una ecuación exponencial para cada uno. ¿Sí? Bueno, y aquí en esta tablita que les estoy mostrando en este momento, tenemos algunas propiedades de los logaritmos que las necesitamos para resolver los ejercicios. Entonces, por ejemplo, está la propiedad del logaritmo de un producto, ¿cierto? Entonces, el logaritmo de un producto, independientemente de cuál sea su base, va a ser cuando es un producto, yo lo puedo expresar como la suma de los dos logaritmos. Quiere decir esto que también, como es una igualdad, si yo tengo la suma, lo puedo expresar también como un producto, ¿no? O sea, lo contrario. Por eso hay una igualdad. El lado izquierdo es igual al lado derecho. O viceversa, el lado derecho igual al lado izquierdo. Está también el logaritmo de un cociente. Entonces, cuando tenemos un cociente, entonces vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, el cociente es igual a la diferencia de los logaritmos, ¿sí? Bueno, así mismo aparece para una potencia, para una raíz, bueno, en fin. Ya ahorita en los ejemplos vamos a mirar pues el desarrollo. Bueno, aquí tengo dos ejercicios ahí en la pantalla muy similares a los que tenemos que hacer, ¿cierto? Bueno, obviamente para aplicar las propiedades, lo primero que hay que tener en cuenta es que la base del logaritmo es la misma, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La función exponencial y la función logarítmica son inversas. Entonces, es decir, aprender esto que le voy a escribir acá es clave. Mire, por ejemplo, 2 elevado a la 3 es igual a 8, ¿sí? ¿De dónde sale el 8? Entonces recuerde que el 8 es porque se multiplica 3 veces el 2. 2 por 2 por 2. Entonces de ahí sale el 8. 2 por 2 por 2, ¿sí? 3 veces porque el exponente, este es el exponente, esta es la base y esta es la potencia. Entonces el exponente me indica a mí cuántas veces debo repetir la base y me indica que son 3 veces. Entonces la multiplico 3 veces y de ahí sale el 8, ¿sí? Bueno, esta misma expresión en forma de logaritmo, entonces viene a ser así. Logaritmo, la base del logaritmo y la base en la potencia es la misma. O sea que, por ejemplo, aquí la base es el 2. Entonces aquí sería logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, ¿sí? Entonces, si usted compara esas dos expresiones, si nosotros comparamos estas dos expresiones, aquí está en forma de potencia, al lado izquierdo en forma de potencia y al lado derecho en forma de logaritmo, ¿sí? Entonces, en forma de potencia y en forma de logaritmo. Entonces, fíjense que cuando uno va a trabajar con logaritmos, lo que está después del igual es el exponente en la potencia, ¿sí ve? La base viene a ser la misma, mire. La base viene a ser la misma, ¿sí? Y el resultado, o sea, el exponente viene a ser el resultado en la función logaritmo, ¿sí? Bueno, entonces es importante tener en cuenta ese principio para resolver, digamos, los ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a resolver este que está al lado derecho primero, entonces fíjense que acá este viene a ser el exponente, ¿cierto? Este sería como el exponente, mire.
Entonces quiere decir, y la base recuerden que es la misma. Entonces quiere decir que yo, por ejemplo, este ejercicio, yo podría escribirlo así. Mire, la base es el 4 y el exponente es el 2. Y eso es igual a 5x más 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí estoy haciendo, pasando de ese logaritmo, lo estoy pasando a potencia teniendo en cuenta esa explicación que les di antes. Ya de ahí para allá, pues entonces es más fácil resolver, ¿no? Por ejemplo, 4 al cuadrado es 2 veces 4. Entonces aquí nos da 16 igual a 5x más 2. Paso el 2 que está sumando a este lado a restar. Entonces 16 menos 2 es igual a 5x. 16 menos 2 me da 14. 14 es igual a 5x. Paso el 5 a dividir. 14 sobre 5 es igual a x. Entonces, por ejemplo, ese es el resultado de este primer ejercicio. Entonces voy a repetir aquí lo que se hizo, ¿cierto? Entonces, digamos acá, lo que hice fue primero expresar esta función logarítmica de forma exponencial. Entonces, este 4 es la base, el resultado del logaritmo es el exponente y este viene a ser aquí el resultado. Entonces este 4 a la 2 es 2 veces 4, 4 por 4, 16, igual a 5x más 2. Este 2 que es positivo lo pasamos a restar al 16, ¿no? Eso es lo que se llama transposición de términos. El término que es positivo pasa al otro lado con signo contrario. Entonces lo restamos y de ahí salió el 14, ¿sí? Y luego el número que acompaña a la incógnita, que en ese caso era el 5, pasa a dividir. Entonces nos queda 14 quintos. Esa sería la solución de este ejercicio, ¿sí? Si miramos acá, si miramos acá, y miramos acá en los ejercicios, por ejemplo, al que le tocó la E, ¿cierto? Al que le tocó la E, pues puede hacer eso de una vez, mire, ¿sí? Mire que acá la base es el 3, este 2 es el exponente, o sea que quedaría 3 elevado a la 2 igual a 8 menos 5x. Y ahí haría el mismo proceso, ¿sí? Bueno, vamos a mirar el otro ejemplo que nos serviría para los otros ejercicios. Entonces miremos acá. Voy a borrar acá, voy a borrar esta parte y dejemos ahí la solución de este. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente, ay, perdón. En este ejercicio, entonces miremos acá, acá, mm, con este rojito. Entonces fíjense que acá tenemos una resta de dos logaritmos, ¿cierto? Tenemos una resta. Logaritmo en base 3 de 2x más 1 menos logaritmo en base 3 de 5x menos 8 igual a 0, ¿sí? Entonces cuando es una resta, por acá, teníamos, por acá, teníamos lo siguiente. Fíjense que aquí dice que el logaritmo de un cociente, miren acá, miren acá donde dice el logaritmo de un cociente, miren. Cuando hay una resta, cuando hay una resta, miren, eso es igual al logaritmo del cociente de los dos términos que se están restando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en este ejercicio podríamos aplicar lo siguiente, ¿cierto? Podríamos decir esto. Bueno, podríamos decir lo siguiente. Entonces, podríamos colocar un solo logaritmo, o sea, logaritmo en base 3, y podríamos colocar de 2x más 1 dividido
en 5x menos 8. Y esto sería igual a 0. ¿Sí ven? Entonces, esa resta la expresamos como el cociente. En la parte de arriba vamos a colocar primero, digamos que este es el minuendo y este es el sustraendo, ¿no? En una resta. O sea, el primer término, que es el 2x más 1, viene arriba. Y el otro que yo voy a restar, o sea, el sustraendo, lo coloco en la parte de abajo. Y ese logaritmo queda expresado de esta manera aplicando ahí la propiedad, ¿sí? Si fuera una suma, entonces no quedaría como cociente, sino quedaría multiplicando, ¿sí? Multiplicando. Bueno, esto se puede hacer porque las bases de los logaritmos son iguales, ¿no? Si las bases fueran diferentes, no podríamos hacer esto. Aquí estamos aplicando las propiedades de los logaritmos. Bueno, y cuando ya lo tenemos así, cuando ya está así el ejercicio, entonces podemos aplicar lo que les expliqué en el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces podemos expresar esto de forma exponencial. Entonces podemos decir, mire, la base es el 3, ¿cierto? La base es el 3. Recuerden que el resultado del logaritmo es el exponente. Entonces diríamos que 3 elevado a la 0 es igual ¿a qué? A 2x más 1 sobre 5x menos 8. ¿Sí? O sea, después de aplicar la propiedad, lo que hacemos es convertir ese logaritmo en forma exponencial. Tenemos en cuenta que todo número diferente de 0 elevado a la 0 da como resultado 1, siempre, para que lo tengan presente. Todo número diferente de 0 elevado a la 0 da como resultado 1, porque 0 a la 0 sí no existe. No estaría, esto significa no existe. Pero cualquier otro número que se eleva a la 0 da 1. Entonces quiere decir que aquí podemos decir que 1 es igual a 12x más 1 sobre 5x menos 8. ¿Sí? Bueno, y de ahí entonces ya el despeje que nosotros vamos a hacer es el siguiente. Este 5x menos 8 que está en la parte de abajo, que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar a este 1. O sea, ese 1 va a multiplicar a 5x menos 8, en otros términos. Entonces, 1 por 5x nos da 5x. Y 1 por 8 nos da 8, pero está menos 8. Entonces, menos 8. Y eso es igual a 2x más 1. ¿Listo? Bueno, esto es un 2, ¿no? 12, 2. Listo. Y ahí ya se hace la transposición de términos que le explicaba anteriormente. Entonces nos va a quedar 5x, el 2x que es positivo lo voy a pasar a restar. Entonces va a quedar menos 2x. Y 1, el 8 que está restando lo voy a pasar a sumar. Entonces va a quedar más 8. ¿Cierto? Bueno, terminémoslo por acá. 5x menos 2x nos da 3x y 1 más 8 nos da 9. Y después, como les dije en el ejemplo anterior, el número que queda acompañando a la x va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar 9 sobre 3, que 9 sobre 3 es 9 dividido entre 3, eso nos da 3. ¿Sí? Entonces, este sería el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que les he explicado hasta el momento, con mucho gusto. Puede habilitar ahí el micrófono y me comenta. Bueno, acá, si observamos acá, por ejemplo, acá voy a hacerles una sugerencia. No les puedo resolver todos los ejercicios, obviamente, por el tiempo, también por el tema del aprendizaje, para que ustedes, obviamente, pues lo hagan, ¿sí? Pero sí les puedo dar alguna indicación. Por ejemplo, si hay alguien aquí de la letra A, entonces estará pensando, ¿cómo hago esto? Entonces, ¿qué puede hacer? Mire, por ejemplo, este logaritmo que está al lado derecho, que está más, lo puede pasar a restar acá. ¿Sí? Como está positivo, lo puede pasar a restar. O sea que le quede logaritmo en base 5 de 1 sobre x menos logaritmo en base 5 de 1 menos x igual a 2. Y después de eso ya le va a quedar para que aplique la propiedad como el que yo acabo de hacer. ¿Sí? Ya después hay una grabación, puede volver a mirar que como es restando, entonces queda división. Y ahí por ese lado lo va a poder sacar. ¿Sí?
este de acá, al que le toca el B, entonces, por ejemplo, pues quiere, puede pasar primero el 2 para acá para que no le quede solo le queden, mejor dicho, los logaritmos a este lado. Entonces el 2 lo puede pasar al otro lado, quedaría igual a 2 positivo. Y como es una suma, entonces en la propiedad de la suma dice que queda como el producto, ¿sí? O sea, va a quedar logaritmo en base 4 del producto, o sea, de x menos 2 por x más 2. Y eso va a quedar igual a 2 mire. Entonces ahí ya lo que hace lo que hicimos en la parte final, colocar 4 elevado a la 2 igual a x menos 2 por x más 2. Y ahí va a desarrollar. O sea, aquí obviamente hay que hacer la multiplicación de x menos 2 por x más 2. ¿Listo? Bueno, en la C, por ejemplo, dice, bueno, ¿y qué hago con este 2 que está aquí pegadito? Entonces, por acá hay una propiedad, por acá hay una propiedad que es esta, mire, esta propiedad, ¿sí? Que, mire, esta R es como el 2 que está allá, ¿sí ve? Entonces nos está diciendo, vea, si usted tiene, por ejemplo, 2 por logaritmo, digamos, en base 3 de x, entonces usted esto lo puede expresar, ¿cierto? Mira, aquí dice, es como si esa R la pusiera de exponente a la M. Entonces quiere decir que usted lo puede expresar como logaritmo en base 3 de x al cuadrado. O sea, este 2 lo va a pasar para acá como exponente de esta x, ¿sí? Para quitarlo de ahí. Entonces acá, el que tiene este 2, o sea, quiere decir que ese 2 lo puede colocar como si fuera exponente de la x y va a quedar x al cuadrado, mire, ¿sí? Bueno, y luego puede pasar ese logaritmo para el otro lado. Entonces puede colocar menos logaritmo. Bueno, o no es necesario también. O bueno, podría hacerlo de dos formas. O pasar ese logaritmo para acá para que quede restando, ¿cierto? Restando y hace la propiedad que les expliqué ahorita del cociente. Y al pasar todo para allá, pues ahí va a quedar un cero. O lo otro que puede hacer más fácil es comparar. O sea, si usted tiene, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x al cuadrado igual a logaritmo en base 2 de 5x menos 6, pues mire, este logaritmo es igual a este logaritmo. Y si esos dos son igualitos, pues quiere decir que x al cuadrado es igual a 5x menos 6, mire. Y ya de ahí para abajo es resolver esa ecuación. Obviamente esta ecuación es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ahí casi que ya lo estoy resolviendo todo al que tiene la C. Entonces aquí pasaría el 5x para acá negativo, el 6 pasaría positivo, lo igual a cero, mire. Y de aquí para abajo factoriza o utiliza la fórmula cuadrática. O sea, este ejercicio tiene dos soluciones, van a dar dos, porque aquí cuando está la x al cuadrado, función cuadrática tiene dos, ecuación cuadrática, perdón, tiene dos soluciones, ¿sí? Bueno, el D pues fue como el que yo hice ahorita de la resta, mire, ¿sí? Y el E pues también fue como el primer ejemplo que hice. Bueno, entonces yo sé que esto les puede servir, que ya ahí puede revisar nuevamente los procesos que yo hice, ¿vale? Para que puedan hacerlo los ejercicios. Bueno, listo. Esa era la primera parte que tenía que ver con la ecuación logarítmica. Y ahora vamos a mirar acá cómo se trabaja la función exponencial, ¿sí? Entonces, cuando voy a trabajar la función exponencial, entonces la idea es que cantidades, por ejemplo, como esta en este ejercicio, por ejemplo, aquí dice 25. ¿Sí? Aquí veo que la base es el 5. Aquí, por ejemplo, hay un 16. Acá hay un 4. Acá hay un 16. 3. Aquí hay un 9. Acá hay un 27. Entonces, dejemos esas cantidades, las podemos convertir a potencias que queden con la misma base. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Sí? Tener presente eso. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una base 5, ese 25, entonces usted dice, bueno, si yo tengo 25, 25 es lo mismo que 5 por 5. Y es lo mismo que decir 5 a la 2. Entonces, usted hace el cambio. Entonces, en lugar de 25, pues va a escribir 5 a la 2.
pero eso está elevado a la menos 3x. Entonces coloquémoslo ahí, a la menos 3x, ¿ya? ¿Sí ve? Por 5 elevado a la 4x más 1. Eso sí, dejémoslo ahí. Aquí podría ir paréntesis igual como estaba allá arriba, no hay problema. Y eso es igual a 1. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, cuando se trabajan acá las potencias, aquí por ejemplo se coloca la base y potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, por ejemplo, 2 por menos 3 da menos 6x, ¿sí? Y queda un solo exponente. Cuando tenemos varios exponentes, ellos se multiplican, ¿sí? Por 5 elevado a la 4x más 1 igual a 1, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, cuando tengo multiplicación de potencias, la propiedad que puedo aplicar es que los exponentes se suman. O sea, yo puedo colocar un solo 5 y sumar, es decir, menos 6x más 4x más 1, ¿sí? Igual a 1. Entonces, fíjense que lo primero es coger esas cantidades, por ejemplo, en este primer ejercicio, el 25, reescribirlo como 5 al cuadrado. ¿Sí? Listo. Y luego, aquí la primera propiedad que aplicamos fue la potencia de una potencia. En ese caso, los exponentes se multiplican. Y de ahí salió el menos 6x. ¿Listo? Lo otro lo escribimos igualito. Después, cuando tenemos producto de potencias de igual base, entonces, en ese caso aplicamos la otra propiedad de las potencias, que dice, colocamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, menos 6x más 4x más 1. Entonces, aquí colocamos el 5 y menos 6x más 4x me da menos 2x. Menos 2x más 1. ¿Sí? O sea, menos 6x más 4x me da menos 2x. Y eso es igual a 1. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí podemos hacer lo siguiente, miren. Recuerden que les dije que todo número elevado a la cero da como resultado 1. Entonces, usted un 1, en todos estos ejercicios, si usted llega a tener un 1, usted lo puede cambiar por la potencia que usted necesite para que le queden igual las bases. Es decir, por ejemplo, yo sé que 5 elevado a la cero es igual a 1. ¿Sí? Así como 3 elevado a la cero es igual a 1, 8 elevado a la cero es igual a 1, 10 elevado a la cero es igual a 1. Entonces aquí para que me quede una igualdad y yo pueda comparar fácilmente, yo podría decir lo siguiente, mire. Aquí puedo decir que el 1 es igual a 5 elevado a la cero, ¿sí? Esa es una manera muy fácil de que ya me queden para igualar, ¿sí? Mire, porque usted dice, mire, aquí está el 5. Aquí está el 5. O sea que si hay una igualdad, quiere decir que menos 2x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, mire, voy a volver aquí a mirar lo que hicimos. Aplicamos primero la propiedad de producto, entonces de ahí salió el menos 6. Luego la propiedad de sumar exponentes, porque tienen la misma base. Colocamos el 5 y sumamos. Hicimos la operación, ahí quedó menos 2x más 1. Y luego, como decía que eso era igual a 1, entonces el 1 lo escribimos como 5 elevado a 0, ¿sí? Si aquí no hubiera sido 5, si no hubiera sido un 3 o un 2, pues entonces aquí hubiera escrito 3 elevado a la 0 o 2 elevado a la 0, de acuerdo a lo que necesitara yo ahí para que me quedara la misma expresión. Y como es una igualdad, si la base es la misma, quiere decir que la parte del exponente es igual. Entonces, por eso menos 2x más 1 es igual a 0, ¿sí? Ahí ya lo que yo hago ahora es resolver la ecuación. Entonces, menos 12x es igual, este más 1 pasa para acá a restar, entonces queda menos 1. 0 menos 1 da menos 1. Y luego, como les conté anteriormente, el 2 que está multiplicando a la x va a pasar a dividir. Cuando el número en la ecuación está acompañando a la x, él pasa al otro lado a dividir con el mismo signo que tiene, ¿sí? O sea, como en menos 2 pasa a dividir con menos 2. Ahí menos y menos se cancela y nos da un medio. O sea, la respuesta para este ejercicio sería un medio, ¿sí? Esa sería la respuesta del ejercicio. Bueno, muy bien.
De la misma forma, de la misma forma, vamos a hacer por acá una rayita así. De la misma forma, podemos hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Podemos, por ejemplo, ese 16, fíjense que aquí dice 4 elevado a la 2x, por acá hay un 16 y un 16. Podríamos, para que nos quede todos con la misma base, buscar que nos quede la base 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo escribir yo el 16? Digo, pues el 16 yo lo podría escribir como 4 por 4, ¿sí? Vea, 4 por 4 da 16. Y es lo mismo que decir 4 elevado a la 2. Muy bien. Entonces, en lugar del 16 podría escribir 4 elevado a la 2. Entonces, aquí puedo escribir 1 sobre 4 a la 2 elevado a la menos x, ¿sí? Por 4 elevado a la 2x igual este 16, entonces ya sabemos que es 4 a la 2 elevado a la 3x menos 2, ¿sí? Al lado derecho puedo aplicar lo mismo que apliqué en el ejercicio anterior, ¿cierto? Podría aplicar esta parte de acá, mire, ¿sí? Que tengo dos exponentes, entonces podría multiplicarlos. Y acá, aquí como está elevado a la menos x, yo puedo aplicar acá la propiedad del exponente negativo, ¿sí? ¿Cuál es esa propiedad? Entonces voy a explicarles por acá cuál es esa propiedad del exponente negativo. Entonces dice que cuando yo tengo, por ejemplo, a elevado a la menos n, eso es igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, entonces para que el exponente negativo quede positivo, entonces yo lo que puedo hacer es esto, 1 sobre a la n. Entonces, por ejemplo, si usted llega a tener en un caso como 3 elevado a la menos 2, un ejemplo, eso es igual a 1 sobre 3 a la 2, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un fraccionario, por ejemplo, 2 tercios y lo tengo elevado, digamos, a la menos 3, un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar la propiedad, yo lo que podría hacer sencillamente es darle la vuelta a la fracción. O sea, escribiría 3 medios, le doy la vuelta y eso queda elevado a la 3. O sea, para convertir el exponente negativo, yo lo que hago es invertir la fracción y queda ya con exponente positivo, ¿sí? Que es lo mismo que si yo escribiera 1 sobre 2 tercios a la 3. Al hacer la orejita me va a quedar así. Entonces es más fácil simplemente darle la vuelta a la fracción y el exponente va a quedar ya positivo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo, digamos, trabajar el exponente negativo. Esto que acabo de hacer acá es lo que voy a aplicar aquí en el ejercicio. Si usted tiene si usted tiene 1 sobre 4 elevado a la 2 a la menos x, si yo quiero que me quede con exponente positivo, le doy la vuelta a la fracción. Es decir, va a quedar 4 a la 2 sobre 1 y va a quedar elevado a la x. O sea, le doy la vuelta a la fracción, entonces el 1 ya quedaría abajo y el 4 a la 2 arriba, pero el exponente que está ahí negativo queda positivo. Aquí quedaría por 4 a la 2x. Igual, y aquí pues se puede multiplicar 4, 6x menos 4. Mira, que fue lo que yo hice en el ejercicio anterior, ¿no? Cuando hay varios exponentes, lo que se hace es multiplicar. 2 por 3, 6x y 2 por 2, 4. ¿Sí? Bueno, ahora aquí me va a quedar 4 elevado a la 2 a las x da 4 y multiplico 2, 4 elevado a la 2x por 4 a la 2x igual a 4 elevado a la 6x menos 4. Bueno, voy a borrar aquí este ejemplo que había puesto del exponente negativo. Borrémoslo acá. Bueno,
Listo. Y entonces acá podría colocar un 4 nomás y sumar 2x más 2x y me da 4x. ¿Sí? Ahí se suman porque cuando es multiplicación, los exponentes se suman. Cuando hay varios exponentes, como acá, entonces se multiplican. De ahí salió el 6x menos 4. ¿Listo? Entonces esto es igual a 4 elevado a la 6x menos 4. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí lo que yo hago ya ahora es comparar. Mire, si este 4 es igual a este 4, quiere decir que los exponentes son iguales. Eso es lo que buscamos para resolver siempre la ecuación, mire. Y de ahí pues, ya despejamos. Entonces hacemos lo que hicimos ahorita. Pasamos el 6x para acá restar. Aquí da menos 4. 4x menos 6x da menos 2x igual a menos 4. Y pasamos el menos 2 a dividir, que pasa a dividir con el mismo signo, como les conté anteriormente. Aquí daría que x es igual a 2, ¿sí? Que x es igual a 2. Bueno, ese es el, digamos que ese es el proceso que tenemos que hacer en las exponenciales, ¿sí? Entonces aquí yo traté de tomar algunos parecidos a los que tenían en la tarea. Sí, vea, este fue el que acabé de hacer ahorita, así como ese, pero entonces en lugar de potencia 3, por ejemplo, aquí el 81 se puede escribir como 3 elevado a la 4, el 9 como 3 elevado a la 2, el 27 como 3 elevado a la 3, ¿sí? 3 por 3 por 3. Y se hace igual como yo acabé de hacerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la base de esto es el 7, miren, ¿sí? Debemos que trabajar con 7. Entonces, este 343, por ejemplo, lo podemos expresar como 7 elevado a la 3. 7 elevado a la 3 da 343, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puede trabajar con la base de 2. Entonces, el 8, por ejemplo, se puede cambiar por 2 a la 3, ¿sí? Este 4 como 2 a la 2. Es como lo primero que se podría hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquí este 64 se puede cambiar por 4 elevado a la 3 para que quede base 4, ¿sí? 4 elevado a la 3. Aquí el 81 pues 3 elevado a la 4, mire. El 243 3 elevado a la 5. ¿Sí? Entonces es cambiar por eso para que quede ya toda una base que viene a ser la misma y luego aplicar las propiedades. Si es multiplicación, entonces recuerde los exponentes se suman, ¿sí? Este también es parecido a uno que al otro ejemplo que yo le resolví, el último. Bueno, no sé si ahí tengan alguna pregunta. Bueno, yo sé que todo esto se aprende es practicando, toca intentar, hacerle a los ejercicios. Y pues bueno, todavía tenemos plazo para que obviamente pues podamos preguntar, ahí por el Teams me pueden inscribir, si ya de pronto algún ejercicio específico, si al hacerlo quedan varados en algún procedimiento, pues ahí con mucho gusto, o en el foro, ¿no? En el foro donde yo estaba haciendo las retroalimentaciones de lo que me han subido, ahí pues yo les he ido presentando. Alguien me preguntó hoy que hasta cuándo, porque ya el martes se cierra la actividad. Entonces, hasta el día sábado, al mediodía, yo creo, bueno, o de pronto, si puedo en la tarde también revisaré, pero solo hasta el día sábado estaré mirando, digamos, para indicarle alguna corrección o indicarle si lo lleva bien, ¿sí? Porque recuerde que por políticas de la universidad, siempre hasta 3 días antes del cierre, se hacen digamos, como las retroalimentaciones de los aportes. Es para que lo tengan presente, ¿sí? Bueno. El punto 4, bueno, todos tienen una función cuadrática y en esa función cuadrática nos dicen que hay que hallar las coordenadas de sus raíces, que son la intersección con el eje X y su vértice, ¿sí? Bueno, entonces, este punto, para este punto, bueno, aquí tengo, por ejemplo, estos dos ejemplos. Vamos a ver si alcanzo a hacer los dos o por lo menos. Ah, sí, yo creo que sí. Entonces, mire, para estos ejercicios, mire, para el vértice necesitamos tener en cuenta esta expresión matemática, mire, para el vértice. El vértice obviamente tiene unas coordenadas X y Y, ¿sí? Porque el vértice es un punto del plano, que es de donde van a salir las ramas de la parábola. La gráfica de una función cuadrática, la función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más
bx más c. Esa es la forma de la función cuadrática. Y su gráfica es una parábola, ¿sí? Una parábola es, por ejemplo, esto. Mire, esto es una parábola. Cuando el valor de a es positivo, la parábola abre hacia arriba. O sea, esta, por ejemplo, abre hacia arriba porque el valor de a es el numerito que va antes de x al cuadrado. En este caso aquí hay un 1, mire. ¿Sí? Esta parábola, la que tengo al lado derecho, aquí el valor de a es menos 1. Mira, que hay un menos 1. O sea, quiere decir que cuando yo haga el dibujo, la parábola, ella me va a dar hacia abajo. ¿Sí? Eso es para tenerlo en cuenta ahí. Bueno, y el vértice es el puntico de donde salen las ramas. Eso es el vértice, ¿sí? Entonces hay que hallar el vértice y luego comprobar, pues haciendo la gráfica en GeoGebra. En GeoGebra uno escribe la función y ella le va a sacar la gráfica y pues uno le puede marcar el puntico. Ella le va a decir cuál es el punto. Entonces usted tiene que hacer los cálculos y mostrar ahí que, sí, sí me dio, vea. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? El valor de x del vértice se hace con esta expresión, menos b sobre 2a. Esta expresión, menos b sobre 2a. Bueno, entonces, por ejemplo, para este ejercicio, siempre se usa para el valor de x del vértice esta expresión. Todos tenemos que usar esa expresión. Entonces, recuerden, el numerito que va antes de x al cuadrado es la a. O sea, para este ejemplo que yo tengo, la a vale 1, porque es el número que está antes de x al cuadrado. La b es el número que va antes de la x, o sea, en este caso, menos 2. Y la c es el número que aparece sin x, o sea, en este caso, el menos 8. ¿Sí? A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 8. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a reemplazar. Entonces en la fórmula dice menos B. Entonces colocamos el menos de la fórmula y luego colocamos el valor de B. Si el valor de B es negativo, pues le ponemos en paréntesis. Entonces en este caso habría que colocarlo así, mire. Sobre 2A, o sea, 2 por el valor de A, que es 1. Entonces arriba menos por menos da más, me va a dar 2. Y abajo 2 por 1 me da 2. Y 2 dividido en 2 me da 1, mire. O sea que el valor de x del vértice vale 1. Entonces es reemplazar las letras. Vea, por ejemplo, vamos a hacerlo acá de una vez. Mire, por ejemplo, para este otro ejemplo sería a valdría menos 1, ¿cierto? B valdría menos 3 y C valdría 4. Recuerde, A es el que va antes de x al cuadrado, B es el que va antes de la x y C es el número que va sin x. Entonces, por ejemplo, aquí sería menos B y B vale menos 3. Entonces le ponemos aquí así menos 3 sobre 2 por el valor de A que vale menos 1. Bueno, aquí arriba menos y menos da más, o sea, quedaría 3. Mire. Y abajo me daría menos 2. ¿Sí? Menos b, listo. Entonces quiere decir que el vértice, si yo puedo dividir esto, pues lo divido, ahí me da menos 1.5. Puedo trabajar con el decimal, no hay problema. Trabajo con el decimal, queda menos 1.5. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cuando ya tenga el valor de x, ¿cómo va a hallar el valor de y? Entonces el valor de y va a ser reemplazando en la función que nos dieron, que en este caso es esta, vamos a reemplazar la x por el valor que acabamos de hallar. Entonces, por ejemplo, aquí x me dio 1. Entonces quiere decir que vamos a reemplazar la x por 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mire. Entonces repito, vea, con esta formulita hallé el valor de x del vértice. Me dio 1. Entonces ahora hago f de 1. Si me hubiera dado 4, pues haría f de 4. Si me hubiera dado 3, pues f de 3. ¿Qué es eso de f de 1, f de 2? Pues es coger la función y donde está la x cambiarla por ese valor. Entonces yo, por ejemplo, a mí me dio 1, entonces la cambio por 1. X al cuadrado sería 1 al cuadrado menos 2x, o sea, menos 2 por 1, menos 8. Y hago la operación. Entonces usted hace la operación, 1 al cuadrado da 1, 2 por 1, 2, menos 8. 1 menos 2 menos 8, si toman su calculadora se van a dar cuenta que da menos 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vértice es el punto 1, menos 9. Esa es la primera parte de lo que hay que hacer, ¿sí? Eso es la primera parte, ¿sí? Bueno, esa es la primera partecita que hay que hacer ahí. ¿Cuál es la segunda parte?
Bueno, aquí en este otro ejercicio, entonces fíjense que acá en este, como la x dio menos 1,5, entonces yo tendría que hacer f de menos 1,5, ¿sí? Y sería reemplazar las x por menos 1,5. Entonces colocaría menos paréntesis menos 1,5 al cuadrado menos 3 por menos 1,5 más 4. Bueno, ahí cogería la calculadora para hacer esa operación, ¿sí? Y ahí me va a dar el valor para yo colocar que el vértice, digamos, sería el punto menos 1,5 y pues lo que me dé ahí esa operación. ¿Listo? Bueno, tenemos el vértice. Ahora, ¿qué más hay que hacer? En el ejercicio que me están pidiendo. La gráfica, cuando yo vi que el vértice va a tocar al eje X en unos valores. Entonces, ellos me piden hallar eso. Entonces, esas son las raíces. Para hacer eso, usted coge la función, en este ejercicio es x al cuadrado menos 2x menos 8 y lo vamos a igualar a cero. ¿Sí? O sea, vamos a resolver esa ecuación. Ya se convirtió en una ecuación cuadrática. Para resolver las ecuaciones cuadráticas existen dos métodos. Un método es factorizando, o sea, si la expresión se puede factorizar. Y el otro método es utilizando la fórmula cuadrática. Entonces voy a mostrarles aquí primero factorizando. Factorizando, entonces usted mira si usted puede factorizar. Entonces vamos a mirar si sí se puede. ¿Cómo sé yo? Ay, perdón, un tico. Ahí, acá. ¿Me hace eso? La corriente, por favor. Perdón, un momentico, voy a colocar la corriente antes de que... Ah, sí, ya. Bueno, entonces estaba mirando la factorización. ¿Cómo factorizo yo un trinomio de estos? Entonces se factoriza así. Mire, el x al cuadrado se reparte para los dos, x y x. Este signo se pone en el primer paréntesis, menos. Y luego se multiplican los dos signos. Esto se llama trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces se multiplican menos por menos, pues ahí nos da más. Y ahí busco dos numeritos que multiplicados me den el último número, o sea, multiplicados me den 8 y que restados me den 2. Restados porque los signos quedaron diferentes. Entonces coloco primero el mayor. Sería el 4 y el 2. 4 por 2, 8 y 4 menos 2 me da 2, que es el que está en la mitad. Ese es uno de los casos de factorización que más se utiliza. Lo vamos a utilizar en la siguiente tarea que vamos a trabajar con límites. Entonces es importante también echarle un vistacito a los casos de factorización. Este se llama tri x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Bueno, y ya después cojo cada uno de estos factores y lo igualo a cero para resolver la ecuación. O sea, para encontrar los dos valores de x. El primer valor acá, este menos 4 va a pasar a sumar el cero. Entonces ahí me va a dar 4, mira. X igual a 4. ¿Sí? El menos 4 paso para acá a sumar el cero. Entonces quedó 0 más 4 y 0 más 4 es 4. Y de acá, el más 2 va a pasar a restar el cero. Entonces va a quedar menos 2. Entonces quiere decir que estos son las dos raíces de esa ecuación. Entonces quiere decir que en x igual a 4 y en x igual a menos 2, la gráfica va a tocar ahí el eje x. Quiere decir que acá vamos a hallar que los intersectos van a ser el punto, voy a escribirlos por acá, 4,0 y menos 2,0. ¿Sí? Voy a mostrarles acá. Menos 4,0 y menos 2,0. En la gráfica, mire acá. Usted simplemente en GeoGebra va a escribir esto. Usted escribe el ejercicio que le tocó. Escriba f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. El que le tocó. Lo escribe ahí en el GeoGebra clásico. Lo escribe así como está acá. Y le va a salir esta gráfica. ¿Sí? Y luego lo que le pedimos es que usted pues marque este puntico. Por ejemplo, marque este puntico que es el punto C. Entonces márquelo ahí y él le va a decir que ese punto es el punto 1 menos 9. Mire. Entonces, si usted mira aquí en los cálculos, el vértice me dio 1 menos 9, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta
Si lo tenemos bien. Y estos son los dos intersectos, ¿cierto? De la gráfica con el eje de las X, ¿sí? Que es el punto, este punto, que es el punto B, que yo lo llamé B, y aquí me sale, mire, menos 2,0. Y este es el punto A, que es el punto 4,0, mire. ¿Sí? Entonces, esos puntos son los que se hallan acá. Entonces, esto es lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿Listo? Eso sería lo que hay que hacer en el ejercicio. Bueno, ahora, bueno, para terminar voy a hacer lo siguiente. En el otro ejercicio, que es el que está acá al lado derecho, en ese otro ejercicio que está ahí al lado derecho, ese es el otro. Entonces, ahí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, ahí dio la parábola hacia abajo, este es el punto A, ¿no? Ese es el vértice, ¿ve? Da menos 1,5 y si hacemos la operación que yo tenía ahí planteada, va a dar 6,25. Ya lo otro es encontrar los dos puntos, ¿cierto? Que aquí los llamé F y G. No, eso no interesa la letra que se le ponga ahí. Lo importante es indicar el punto, qué punto es, ¿no? Bueno, esa parte entonces, para terminar acá, les voy a explicar utilizando la fórmula cuadrática. Yo les decía que hay dos formas de resolver la ecuación. Una es factorizando, ay, perdón. Una es factorizando y la otra es utilizando la fórmula cuadrática. Entonces, como esa fórmula cuadrática se utiliza bastante, entonces yo la voy a colocar por acá para que usted la tenga. La fórmula cuadrática dice que x es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto se llama fórmula cuadrática. ¿Para qué sirve? Para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, esta que yo hice acá, yo la podría haber hecho con la fórmula cuadrática y me hubiera dado la misma respuesta, 4 y menos 2, ¿sí? Vamos a hacerla para este ejercicio. Recuerde que en este ejercicio a valía menos 1, B valía menos 3 y C valía 4. Entonces vamos a hacerla por acá. Venga, le hacemos acá. Entonces vamos, es reemplazar, ¿no? Entonces aquí sería X igual. Dice menos B. B vale menos 3. Entonces hay que escribirle menos 3. Hay que escribirle así, vea. Si B es negativo, hay que escribirle el paréntesis. Raíz B cuadrado. Entonces escribimos menos 3 al cuadrado. Menos 4 por A, que vale menos 1, por C, que vale 4, sobre 2A, o sea, 2 por el valor de A, que vale menos 1. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vean, en el primer paso lo que hacemos es cambiar las letricas por los valores que nosotros tenemos ya predeterminados, que los hemos sacado. Recuerden que A es el que va antes de X al cuadrado, B es el que va antes de la X y C es el número que aparece sin X. Y tener en cuenta los signos, ¿no? Muy importante los signos. Aquí como quedaron dos menos, menos y menos da más. Entonces aquí nos va a dar 3 más o menos raíz. Menos 3 al cuadrado da 3 por 3 9. No importa que la base sea negativa, siempre que se eleva a un exponente par, el resultado va a dar positivo. ¿Listo? O sea, ahí da 9. Y luego se multiplica menos 4 por menos 1 por 4. Menos por menos da más, 4 por 1, 4 por 4, 16. O sea, da más 16. Más 16, esto es un más. Y en la parte de abajo me da menos 2. 2 por menos 1 da menos 2. Muy bien. Bueno, ahí yo lo que hago es sumar el 9 con el 16 y sacarle raíz. Eso me va a dar 3 más o menos. 9 más 16 da 25. Y raíz de 25 da 5. Pero bueno, voy a colocar primero así para que pronto les quede todo el proceso. Y aquí menos 2. Después sacamos la raíz. Entonces x es igual a 3 más o menos. La raíz de 25 es 5 sobre menos 2, mire. ¿Sí? Bueno, desde ahí ya yo
saco las dos respuestas. Una, llamemos x1, va a ser con el más, o sea, va a ser 3 más 5 sobre menos 2. Hacemos esa operación. 3 más 5 da 8. Sobre menos 2 me da menos 4. ¿Sí? ¿Por qué menos 4? Porque el de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Y más dividido menos es lo mismo que más por menos da menos 4. ¿Listo? Ese daría menos 4. Esa sería la primera solución. La otra entonces en lugar de más 5, por eso es que en la fórmula cuadrática ustedes ven que aquí trae un más o menos, mire. ¿Sí? Ese más o menos es para que se trabajen las dos raíces, una con más y otra con menos. Quiere decir que la que es con menos, llamémosla x2, pues se va a escribir 3 menos 5, no 3 más 5, sobre menos 2. ¿Sí? O sea que eso da menos 2 sobre menos 2, o sea que eso da 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que si resumimos, discúlpenme acá, los dos puntos de corte son menos 4,0 y 1,0. Esos serían los dos puntos de corte. Si miramos aquí en la gráfica, este punto F dice que es menos 4,0 y el otro dice que es 1,0. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar nosotros y ese es el proceso que debemos hacer, ¿sí? Bueno, no sé si tengan, pues yo me imagino que sí habrán muchas dudas, muchas inquietudes, porque son muchas cosas, ¿cierto? Son muchos preconceptos, cosas que hay que saber. Entonces ahí, pues, obvio, mi recomendación es intente hacer el ejercicio que le tocó, vaya mirando, pues, lo que yo le he explicado, los apuntes que usted ha tomado. Y cualquier cosa, pues me escribe si queda de pronto varado o varada en alguna parte del ejercicio, ¿sí? Bueno. Me quedan 3 minuticos. Si alguien quiere de pronto preguntarme algo, bueno, no sé, con mucho gusto puede abrir el micrófono. Escucho. Buen día, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Cuénteme, lo escucho. Profesor, hay una forma en la cual yo de una manera más simplificada pueda escribir eso en un cuaderno. O sea, no sé qué. Hay algunos pasos que son más específicos, pero no son tan requeridos, porque, a ver si lo explico. A ver, espera un momento, madre. O sea, yo con hay algunos pasos como que pues son como un intermedio que pues no son tan necesarios a veces. Sí, bueno, de pronto su apreciación, Sebastián, es si de pronto puede omitir algunos pasos, ¿sí? ¿Sería como eso? Sí, o sea, es como lo más específico, cuando uno quiere ser más específico, que reemplaza una parte y puede como lo reemplazó, cosas así. Sí. Sí, es decir, lo importante es, digamos, en el trabajo, pues se debe mostrar el proceso, ¿no? Debe mostrar el proceso. Por ejemplo, en este punto que están viendo ahí en la pantalla, pues ese sería el proceso. Ahí no, pues no habría otra forma de simplificarlo más, ¿sí? Es decir, hay que hallar el vértice, que es hallar el valor de X y hallar el valor de Y. Y lo otro es solucionar la ecuación. Para solucionar la ecuación, si usted tiene dos opciones, o mira si lo puede factorizar, que es más cortico, o si usa la fórmula cuadrática. Recuerde que yo en el tablero ahí le mostré las dos formas, ¿no? O sea, le mostré con factorización o con fórmula cuadrática. Pero ya sí, hay cosas, yo ahí le he puesto pasito por pasito, operación por operación, pero pues lo que pueda de pronto simplificar que usted considere, pero es importante que pues digamos que se detalle el proceso, ¿no? Ya en alguna operación si uno puede simplificar y hacerlo más rápido, pues no habría problema, ¿vale? Bueno, profe, no estoy pensando en saltarme pasos importantes y no las cosas que no sean totalmente necesarias. Bueno, sí, señor. Y pues ahí en estar pendiente de pronto lo que yo le comente en el foro, ¿sí? Ahí la mayoría de los que han presentado, pues lo han presentado bien, entonces generalmente yo le digo que está bien presentado, o si tiene alguna parte que ajustar, yo le digo, si hay algún proceso que falta, yo ahí les voy indicando como para que ustedes sepan. Por eso es importante hacer los aportes en el foro, si no esperar a último momento, porque pues la idea es que uno les pueda como indicar que podrían ajustar, ¿sí?
Bueno, Bueno. señor. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces pues me complace mucho nuevamente que se hayan conectado y pues espero que esto les pueda servir mucho. Bendiciones para todos y pues ustedes ya saben que cuentan ahí con mi apoyo. Ahí están los diferentes medios que cuenta la universidad, ¿vale? Entonces que estén muy bien. Feliz noche para todos.